Hola muchachos, este es un video tutorial introductorio a Excel básico para principiantes, para aquellas personas que están incursionando en estas herramientas ofimáticas. Así que ahora explicaré algunas de las diferentes posibilidades de abrir nuestro programa Excel. Bien, la primera forma es ubicar el acceso directo en el escritorio y hacer doble clic sobre él. Recordemos que yo cuento con un sistema operativo Windows 8.1, así que una segunda forma es desplazarnos a la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, hacer clic sobre el botón inicio, desplazarnos sobre estas aplicaciones y ubicar al final nuestro Excel y abrirlo con un solo clic. O también desplazándonos a todas las aplicaciones y ubicando nuestro paquete de Office donde vamos a encontrar nuestro Excel. Con un clic lo abrimos. Para aquellas personas que de pronto cuentan con sistemas operativos inferiores, ubicamos el inicio en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, todos los programas, desplazamos el mouse a la derecha y colocamos sobre la carpeta Microsoft Office y finalmente hacemos clic en nuestro Excel. Ahora, para personas un poquito más avanzadas, presionamos inicio más R en nuestro teclado, digitamos la palabra Excel y presionamos para aceptar. Vemos como inmediatamente se abre el programa. Esta es una manera de ingresar al programa, pero podemos utilizar la que nos parezca más conveniente y adecuada. Ahora realizaremos un reconocimiento de la interfaz de nuestro Excel. Para empezar, vamos a hablar de la barra de título. Esta contiene el nombre del programa que estamos utilizando y el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestro libro. Luego encontramos la barra de menú. Esta contiene una serie de fichas o pestañas que contienen a su vez una serie de herramientas. Estas fichas o pestañas se puede decir que son descriptivas. ¿Por qué descriptivas? Porque si nosotros queremos insertar una imagen, un tipo de letra específica, una fórmula, nos dirigimos a la pestaña Insertar. Si queremos modificar el tipo de línea de la celda, configurar nuestra página, nos dirigimos a la pestaña Diseño de página. A continuación encontramos el cuadro de nombres. En esencia, este cuadro me indica el nombre de la celda activa, en este caso A1, pero su utilidad va mucho más allá de eso. También me permite asignar un nombre distinto al sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es la intersección de nuestra columna con nuestra fila. Ese es el nombre que se le da a la celda. Por ejemplo, le podemos colocar un nombre que nos identifique más esta celda. Le podemos colocar producto y presionamos la tecla Enter. Este nombre que nosotros le colocamos no puede comenzar por un número ni puede contener caracteres especiales. El guión bajo es la única excepción. Así que si expando el cuadro de nombres y elijo el nombre producto, me va a llevar a la celda con este nombre. Debemos tener en cuenta que aunque hayamos nombrado esta celda con el nombre producto, para la realización de fórmulas también podemos utilizar el nombre del sistema de coordenadas. Junto a este encontramos la barra de fórmulas. Esta, como su nombre lo indica, sirve para ingresar fórmulas tal como lo haríamos en una celda. Seleccionamos la celda, hacemos clic sobre la barra de fórmulas y digitamos nuestro dato. Presionamos Enter para que aparezca en la celda. Esta barra de fórmulas es de vital importancia porque con ella también podemos insertar una fórmula. Dirigiéndonos a este icono FX, si no se ha escrito ninguna fórmula en la celda activa, como en este caso, entonces nos lleva a un cuadro para buscar la fórmula que necesitemos. La podemos filtrar de acuerdo a nuestra necesidad. Para continuar, encontramos nuestra hoja de cálculo, que es el lugar donde nosotros realizamos todo el trabajo que necesitamos. Como ya lo había mencionado antes, Excel es un libro porque contiene varias hojas de cálculo, como lo podemos observar. Acá podemos agregar más hojas de cálculo, las que necesitemos, eliminarlas, cambiarles el nombre, moverlas, protegerlas. Bueno, podemos realizar una serie de operaciones para realizar más fácil nuestro trabajo. En la parte inferior encontramos la barra de estado. La barra de estado contiene el indicador de modo. Este nos indica
¿Cómo se encuentra actualmente nuestro Excel? Puede estar listo para introducir, modificar, etc. Además, encontramos la sección de vista. Esta nos permite cambiar entre tres tipos de vista: vista normal, diseño de página y salto de página. Y también encontramos el botón de nivel de zoom. Ahora profundizaré en la sección de trabajo. Nuestra sección de trabajo es la hoja de cálculo. En esta encontramos las columnas, las filas, las celdas, que como ya lo había mencionado son la intersección de una fila con una columna, nuestras hojas de trabajo, nuestras hojas de cálculo. A estos nosotros les llamamos las cabeceras de fila y estas son nuestras cabeceras de columna. Una celda es una unidad en donde se almacena un dato. En la hoja de cálculo siempre hay una celda activa, que es la que aparece acá, la que nosotros vamos seleccionando. Esta celda activa tiene un marcador de celdas, que es este cuadrito negro. Para referirse a una celda es necesario indicar su dirección, que como ya lo mencionamos corresponde a la columna y a la fila donde está ubicada la celda activa. Ahora les hablaré de algo muy importante en Excel, que son los rangos. Un rango en Excel es un conjunto de celdas contiguas que pueden ser seleccionadas para realizar una operación igual. Los rangos se identifican por las referencias, una dirección que nace a partir de la interacción de las columnas con las filas. Así que el nombre de nuestro rango, en este caso, es D6G13. ¿Por qué? Porque D6 es la celda donde iniciamos y G13 donde terminamos. Para seleccionar un rango nos ubicamos en la celda, hacemos clic y arrastramos el mouse hasta donde queramos seleccionar. Este es nuestro rango. El rango, en este caso, es D6G12 y se denomina D6:G12. Los rangos son utilizados en casi todo lo que realizamos en Excel. Los utilizamos para darle formato a un conjunto de celdas. Un gráfico utiliza los datos contenidos dentro de un rango. Una tabla se forma a partir de los datos de un rango. Una fórmula generalmente recibe como parámetros los datos contenidos en un rango. Estos son algunos ejemplos de todas las cosas que podemos realizar con los rangos, por eso la importancia de estos. También podemos seleccionar un rango en nuestro cuadro de nombres. Entonces vamos a ubicar el rango desde la celda B2, 2 puntos, hasta E8 y presionamos entrar. Ahí ya seleccionamos nuestro rango. Ahora veremos el movimiento del marcador de celdas. Recordemos que el marcador de celdas es el rectángulo negro que aparece sobre la celda activa. Mover el marcador de celdas es lo mismo que elegir una nueva celda activa y para ello existen varias formas de hacerlo. La primera es haciendo clic sobre la nueva celda activa. La segunda es presionando las teclas de dirección: arriba, abajo, izquierda, derecha. Y una tercera forma es escribiendo su dirección en el cuadro de nombres y luego presionando la tecla Enter. Por ejemplo, L8, Enter. Y una cuarta forma es presionando la tecla F5 para escribir la dirección o referencia de celda en la ventana, ir a y luego presionar Enter. Por ejemplo, E2, Enter. A veces es útil desplazarse rápidamente hasta el final o el principio de una columna o fila, con o sin datos. Por eso les voy a enseñar algunas combinaciones de tecla que nos ayudarán a conseguirlo. A estos atajos les llamamos desplazamientos rápidos. Entonces la primera combinación de teclas es control más la flecha derecha. Esto nos lleva hacia el extremo derecho. Control más flecha izquierda hacia el extremo izquierdo. Control más flecha arriba hacia el extremo superior. Control más flecha abajo hacia el extremo inferior. Control
más inicio nos lleva hacia la celda A1, la flecha de avance de página para, como su nombre lo indica, una página hacia abajo. Y la tecla retroceso de página, que también, como su nombre lo indica, es una página hacia arriba. Luego seguimos con la selección de conjuntos de celdas o rangos. Para seleccionar un rango, presionamos el botón del mouse sobre la primera celda y desplazamos hasta la última celda del rango a seleccionar. En todo el trayecto, el botón izquierdo del mouse debe estar presionado. Durante el proceso de selección de un rango, es importante observar que el puntero del mouse tendrá forma de cruz blanca, como lo podemos observar. Para seleccionar toda una fila o una columna, se hace clic en la cabecera de la fila o de la columna. Al hacerlo, el puntero se toma la forma de una flecha negra que apunta hacia la columna o la fila correspondiente. Ahora seguimos con el ingreso de datos. Los datos en Excel pueden ser texto, alfanuméricos, números, flechas, horas o fórmulas. El contenido de la celda es un dato. No puede haber dos o más datos en una sola celda. Un ejemplo de esto, tenemos los datos numéricos, texto, fecha y hora. Como acá vemos que nos queda un poco corta la columna para el ancho de nuestro texto, lo modificamos. Para ingresar un dato basta con escribirlo en la celda y luego cambiar la celda activa. Por ejemplo, vamos a escribir otro número y cambiamos de celda activa. Para editar el contenido de una celda, se ubica el marcador de celdas en la celda correspondiente y se presiona la tecla F12 y se modifica el valor del dato. O también podemos hacer doble clic sobre la celda y modificarlo, o seleccionar la celda y modificarlo en la barra de fórmulas. Ahora veremos las operaciones matemáticas básicas. Una de las principales ventajas al emplear el Excel es la posibilidad de realizar cálculos. Entonces veremos los operadores matemáticos ordenados según su importancia. Así que los clasificaremos por su prioridad del 1 al 8. Y aquí tenemos nuestros operadores. Los signos de agrupación, que son los paréntesis. El negativo para denotar un número, el porcentaje, la potenciación, la multiplicación, la división, la suma, la resta, la concatenación, que nos sirve para unir dos textos en una misma celda, la comparación, el signo menor que, igual, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y el signo mayor o igual que. Ahora veremos la parte de una fórmula. Entonces para esto vamos a eliminar esto. Entonces vamos a digitar un número en esta celda, 4. Vamos a realizar la fórmula. Entonces siempre la fórmula inicia con el igual, el número, la operación que vamos a realizar. Vamos a colocar la casilla D7. La digitamos o la podemos seleccionar. Elevamos esto a la 2 y presionamos Enter. Entonces ya tenemos nuestra operación que aparece en la celda, aparece el resultado de la operación, pero en la barra de fórmulas aparece la fórmula que digitamos. Si la queremos modificar, la seleccionamos en la barra de fórmulas o simplemente presionamos doble clic sobre la celda. Bien, teniendo claras las partes de una fórmula, vamos a proceder
a realizar dos ejemplos con los cuales nos va a quedar un poco más claro. Vamos a realizar un ejemplo de suma, entonces para ver cómo se construye una fórmula. Vamos a digitar dos valores, entonces digitamos sumando 1, sumando 2 y el resultado que será nuestra suma. Digitamos valores al azar, entonces la fórmula inicia siempre con el igual, seleccionamos la celda que vamos a sumar, la operación más la otra celda y presionamos enter. Para ver la fórmula seleccionamos la casilla y en la barra de fórmulas la observamos. También la podemos observar en la celda dándole doble clic. Ya tenemos el resultado. Ahora vamos a realizar un ejemplo de un promedio. Lo utilizamos comúnmente para sacar el promedio de nuestras notas o cualquier cosa. Entonces vamos a digitar un valor 1, un valor 2, un valor 3 y en una cuarta celda que va nuestro promedio. Para esto digitamos valores al azar y empezamos. Entonces igual escribimos la palabra promedio que nos aparece en las sugerencias de fórmula, la seleccionamos y seleccionamos las celdas a las cuales les vamos a realizar el promedio. Presionamos enter y ya tenemos nuestro promedio. Otra forma de realizarlo es colocando igual, paréntesis, vamos seleccionando celda por celda, sumándolas, cerramos el paréntesis y pues dividimos esto entre 3 porque 3 son nuestras notas, digamos. Y tenemos el resultado que es el mismo pero con diferente fórmula, como lo podemos observar en la barra. Excel nos da la facilidad que si es necesario corregir algún dato, entonces digamos vamos a corregir el valor 1 y le vamos a cambiar el valor. Le vamos a colocar 56. Automáticamente él nos cambia el valor sin tener que realizar una modificación. Observamos que si el contenido de las celdas es modificado, entonces automáticamente el resultado se actualiza. Bien, como observamos esta vez el valor de nuestro promedio no nos dan un entero sino con decimales, con números decimales. Entonces vamos a ver el formato que le debemos dar a la celda. Los formatos se pueden aplicar a una celda o a un rango. El procedimiento consiste en seleccionar el área y luego hacer clic en el botón correspondiente en la barra de herramientas. Esto lo vamos a realizar con un ejemplo para que sea más entendible. Entonces vamos a digitar números al azar, enteros y con decimales. Entonces en este caso pues es tan general, nos bota los números tal cual los digitamos. Si queremos que aparezcan más decimales, presionamos en este lugar para aumentar los decimales y acá para disminuirlos. Entonces automáticamente se nos cambia el formato y ya pasa a ser formato de número para estas celdas que seleccionamos. Bien, este formato fue para modificar las celdas cuando son números, pero también podemos encontrarnos con texto. Entonces a veces queremos colocarlos de una manera u otra para hacer más bonito nuestra presentación, nuestra hoja de cálculo, o simplemente por los requerimientos de algún trabajo o algún proyecto. Entonces en este caso vamos a borrar esto y vamos a digitar palabra 1, palabra 2 y una palabra 3. Seleccionamos nuestras celdas que serían un rango, presionamos control 1 y vamos al formato de celdas. Entonces acá pues encontramos muchas fichas para modificarles, pero en este caso vamos a modificar la alineación. Entonces le vamos a dar una inclinación de 90 grados a nuestro texto y presionamos aceptar. Este es un formato especial para modificar las celdas y como vemos ya nos aparecen inclinadas nuestras palabras. Entonces las funciones son fórmulas predeterminadas por Excel. Tal vez ya nos adelantamos un poquito en este tema por el ejemplo anterior, donde utilizamos un promedio, pero pues ahorita vamos a profundizar un poquito más. Entonces vamos a realizar un promedio. Vamos a digitar varios números al azar,
seguidos y otro acá aparte. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Entonces vamos a realizar la fórmula en esta celda. Entonces iniciamos con el signo igual, promedio, lo seleccionamos las celdas y esta también porque va incluida en nuestro promedio y presionamos enter. Entonces ya nos aparece nuestra fórmula en la barra de fórmulas, o si la queremos ver acá, ya saben, doble clic, entonces la vamos a ver acá. Tenemos el signo para comenzar, que es el igual, el nombre de la función, que es promedio, los argumentos, que en este caso son de la celda E6 a la I16 y la celda K6, los paréntesis y las separaciones de los argumentos. Algo importante es que cuando los argumentos de la función están compuestos por conjunto de celdas contiguas, como en este caso, hasta acá, estas se pueden escribir como un rango, tal como aparece acá, E6, 2.10, I6, es un rango. En este caso tenemos otra celda un poco aislada. Para esto utilizamos el argumento de punto y coma para especificar que no está dentro de nuestro rango, pero sí va incluida dentro de nuestro promedio. Bueno, esta es una de las múltiples funciones que Excel nos brinda. Voy a mencionar algunas que son bastante utilizadas. Entonces vamos a borrar acá y vamos a irlas mostrando. Entonces, por ejemplo, suma. La función suma, esta nos devuelve la suma de los argumentos. Ya saben que los argumentos son nuestros datos. La de promedio, que nos devuelve el promedio de los argumentos. La función max, que nos devuelve el número mayor dentro de un rango. La función min, que nos devuelve el mínimo, el valor mínimo incluido dentro de un rango. La jerarquía, entonces la jerarquía nos devuelve un valor con respecto a los demás que conforman una lista, su tamaño en relación con los otros valores de la lista. Estas son algunas funciones pues muy utilizadas, muy importantes. Para entender un poco más de estas funciones vamos a realizar otro ejemplo. Entonces en este caso vamos a realizar un ejemplo de la función máximo. Entonces vamos a digitar algunos números. Entonces números al azar. Bueno, yo ya los tengo hechos para disminuir el tiempo. Entonces bueno, ya tenemos un rango de números. Entonces para hallar el número máximo de este conjunto de celdas tenemos que escribir en una celda aparte, digamos en esta, la I19 que está fuera del rango. Vamos a escribir la fórmula. Entonces el signo de comenzar, la función que es máximo, la seleccionamos y seleccionamos nuestro rango que va desde la E8 hasta la I18. Presionamos enter y ya nos da que el número máximo en este rango es el número 9876, que lo encontramos acá. Este es el número máximo en este rango. Para el mínimo sería igual, solo que en vez de máximo pues iría mínimo. Vamos a hacer el ejemplo en esta otra celda. Entonces igual, mínimo, seleccionamos el rango y presionamos enter. Entonces tenemos que el número mínimo de este rango es 1246, que lo encontramos acá. Ahora, usando el cuadro de nombres, vamos a seleccionar el rango y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, rango 1. Presionamos enter y ya ese es el nombre de nuestro rango. Ahora vamos a seleccionar otra casilla. Igual vamos a hallarle en este caso el máximo. Seleccionamos la función máximo, digitamos el rango que nos aparece acá, rango 1. Lo seleccionamos, ya nos delimita el rango y presionamos enter. Vemos que el resultado es exactamente el mismo. A realizarlo demarcando el rango con E8,
y 18, que marcándolo ya como un rango en general. Entonces esta es la nueva versión de la fórmula utilizada con el ejemplo. Bien, vamos a borrar esto y como última parte de nuestro tutorial entonces encontramos los gráficos. Excel nos permite crear en forma sencilla gráficos estadísticos. Digamos, vamos a escoger un aula de clase, los estudiantes. Vamos a ver cuántos niños hay, cuántas niñas, la cantidad. Entonces digamos que tenemos 13 niños y 15 niñas. Seleccionamos los datos que queremos graficar. Vamos a la pestaña Insertar, Gráficos. Vamos acá para poder tener la disposición de insertar cualquier gráfico, ya sea columna, línea, circular o pastel, barra, área, dispersión. Bueno, una serie de gráficos que podemos utilizar. En este caso vamos a elegir las barras. Entonces seleccionamos un tipo de barras, digamos esta, y presionamos aceptar. Entonces ya nos aparecen cuántas niñas, que son 15, y los niños, que son 13. Podemos mover el gráfico, darle un diferente color, podemos modificar el diseño del gráfico o podemos modificar el tipo de gráfico. Entonces vamos acá y seleccionamos uno de pastel, que me parece pues más conveniente y más visual en este caso. Podemos hacer clic con el botón derecho sobre la zona del gráfico y modificar y elegir las opciones pues que nos parezcan más adecuadas. Los gráficos en Excel son muy utilizados para hacer nuestros cálculos, nuestras presentaciones de manera más visual. Y bien, así termina este tutorial. Espero sea de gran utilidad y gran ayuda de las personas que hasta ahora están iniciando. Pido disculpas, es mi primer tutorial, entonces espero les guste y nada, den like y suscríbanse.